tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en el Rincón de JJ. Volvemos una semana más después del último episodio en el que hablábamos con la IA, una inteligencia artificial. Un vídeo un poco, diferente a lo que tenemos acostumbrados en el canal. Así que nada, hemos decidido volver nuevamente otra semana más con una persona a la que yo pues he conocido ya en el siglo XX, en el siglo pasado. Lo conocí concretamente creo que en el año 1999 aproximadamente, a la edad de unos 6 años. Y hoy, pues fíjate tú, unos, ¿qué? 27 Sí. años más tarde, pues aquí está. Ha venido a presentar su obra, una obra que se titula, aquí tenéis su libro, Ponte. Es un libro que trata sobre la historia de la tierra en la que él creció y vive. La persona que tenemos aquí hoy pues es un escritor, una persona que se mueve entre dos mundos aparentemente opuestos, como son las letras y las matemáticas, porque él actualmente está pues estudiando, está formándose, está elaborando un doctorado, digamos, no sé si en análisis matemático relacionado con Estadística. estadística matemática, y sin embargo pues es un verdadero apasionado de la historia, sobre todo de la historia local, de la historia del pueblo en donde vive y donde ha crecido. Una persona que, desde hace ya unos 13, 14 años comenzó a interesarse por esta historia y por estas, digamos, tradiciones que a veces creemos que se pierden, por intentar traer a nuestros días, pues, no solo recuerdos de la memoria oral, sino también pues, dar vida a documentos parroquiales, de registros civiles, documentos que estaban caídos en el olvido y que Diego pues les ha vuelto a dar vida y lo ha plasmado pues en este libro que hoy tenemos aquí, que se llama Ponte una historia a Carundo Deza. Así que, bueno, bienvenido Diego, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bien hallado, Javi, un placer que me invitases a este tu rincón, a este podcast, para hablar un poquito sobre historia, que quizá es algo que no tiene mucha cabida muchas veces en este tipo de formatos, pero bueno, aquí estamos para hablar, dialogar e intentar dar a conocer un poquito más de lo que he hecho y lo que se puede hacer aún. Sé que tu trabajo no termina en este libro, ya que tú pues, has publicado en prensa escrita pues, una serie de artículos que tengo por aquí dispersos por la mesa, ¿vale? Estos son algunos de los artículos que Diego ha estado publicando a lo largo de 13 y 14 años, de una investigación rigurosa, porque estamos hablando de una persona que tiene un perfil a pesar de estar formándote en el ámbito estadístico y de análisis de datos, tienes un perfil de investigador e historiador que aquí lo vemos plasmado, encima de esta propia mesa se puede ver que está completamente llena de artículos escritos por ti y que además también publicas en una revista especializada que es Anuario de Estudos do Deza. Exacto. En mi caso, no, como bien dices, no soy un profesional de esto de la investigación histórica, pero sí que intento, con el mayor rigor posible, pues, elaborar, rescatar documentos, leerlos, transcribirlos y contar historias, como decía, con el mayor rigor posible, intentando siempre que todo esté lo más documentado y referenciado posible. No quiero nunca pillarme los dedos. Y como dices, efectivamente, mi profesión y mi afición son totalmente dispares. Yo, a día de hoy, estoy cursando el doctorado en Estadística e Investigación Operativa y difiere mucho, al final, las ciencias exactas de las investigaciones en humanidades. Y como decías, bueno, estos son una muestra creo que son todos, si los cuento bien, de los distintos artículos que fui publicando en la prensa, en Faro de Vigo, en las páginas comarcales, que fueron dando pie o alimentando pues lo que hoy vemos aquí como una realidad, como un libro. Y como comentabas, pues efectivamente, desde hace unos 6 años también colaboro con el Seminario de Estudios de Deza en su anuario Descubrindo, que ayuda a sacar a la luz y publicar pues distintos trabajos de investigadores aquí de esta comarca. Uh-huh.
Aquí tenemos pues muchísimos artículos y yo pues quiero un poco situar a la gente que pueda estar viendo este vídeo, escuchándonos, situarlos un poco, poner una referencia histórica para empezar un poco a hablar de la historia de lo que es Ponte, el pueblo en el que tú naciste. Para iniciar en esto, pues Ponte es una parroquia, un lugar de Silleda, que está situado pues a la parte izquierda del río Deza y que tiene su nombre, su origen en esa construcción, entiendo que un puente por donde la gente circulaba de una parte del territorio a otro. Exacto. ¿Cómo era Ponte en el siglo XVI o en estos documentos que tú rescatas del siglo XVI, de donde tú ves cómo era la sociedad en aquellos años? Pues totalmente diferente a como la vemos hoy, como podemos concebirla hoy. Al final, lo que hoy vemos es producto de una evolución y de un progreso que tuvo lugar en el siglo XX y XXI. Si nos retrotraemos a 1900 y antes, pues sí que veremos cosas muy parecidas en los siglos previos. Realmente no cambió, quizá no cambió tantísimo entre el siglo XVI y el XVIII-XIX, ¿no? Me refiero a que la población era mayoritariamente campesina, labradora. En el caso concreto de Ponte, pues no había lo que hoy entenderíamos por una industria, ¿no? No sabría decirte. Había oficios más allá de labrador, que eran oficios artesanales, algún herrero, algún zapatero, pero no lo que entendemos como industrias textiles por mayor o cosas así. Sería diferente en su gente, sería diferente su paisaje, como decía. La transformación, la gran transformación vino en el siglo XX con la construcción del ferrocarril, la concentración parcelaria que acabó con en parte de su territorio con el minifundismo, nuevas vías de comunicación. Hablabas del puente que dio nombre a la parroquia allá por el seguramente siglo IX o X, que progresivamente fue sustituido por otros, hubo épocas donde no había, pero el más reciente, la sustitución más reciente de ese puente y de ese camino que conectaba ambos lados del río, pues es una carretera entre Silleda y Vila de Cruces, que hace unos 30 años, entonces del siglo XVI, XVII y XVIII y anteriores, ahora es un mundo lo diferente que es Ponte. Dice Ponte, dice cualquier otra parroquia del estilo rural del interior de Galicia. Y una seña también identificativa de tu libro creo que es que el hecho de que, bueno, en Ponte, por ejemplo, no era un sitio que fuera, digamos, muy famoso por la existencia de casas de nobleza o de que hubiera las tierras más grandes, digamos, del Imperio de España que poseía, pues, una orden religiosa. No, no es el caso. Es un lugar que al final concentraba una población de gente que fue variando a lo largo de los años, de los siglos, gente normal, gente trabajadora con diferentes profesiones y que fueron transformando el lugar. Los edificios cambiaron de sitio, hubo nuevas vías de paso, nuevas formas de transportar ganado, y eso es un poco lo que tú recoges, toda esa historia de cambios sucesivos, de profesiones que se alejan del estereotipo de un lugar en el que hay una casa de nobles con muchísimo dinero, que al final parece que es lo que más vende. Vamos a intentar documentar el sitio donde están los nobles más ricos que tienen todas las propiedades y vamos a hablar de cómo vivían. Al final es un poco quizás más fácil o más sencillo, ¿no? Pero yo creo que al final más complicado es hacer lo que has hecho tú, que ha sido intentar volver a dar vida a una serie de cambios a nivel social, económicos, de la organización administrativa brutales. Si seguimos en los siglos de 1600, 1700, hablabas, por ejemplo, en alguno de tus artículos de Rosende. Rosende, te documentaste acerca de Rosende a través del catastro de Ensenade, si no me equivoco. Ensenada, sí. Ensenade. Y ese documento ya te dio como unas pinceladas de cómo era la sociedad ahí en esos años. ¿Qué podrías decir así, digamos, destacar, ¿no? de ese siglo, del siglo XVIII? Aquí voy a comentar dos cosas. Por un lado, comentabas Rosende, lo tengo aquí delante, el artículo.
Aquí descubrí precisamente, creo que gracias al catastro de Ensenada, que este lugar, aunque pertenecía a Ponte, bueno, un trozo, mitad de él pertenecía a la parroquia lindante, a Vilar, estaba regido por otro señor, antes de la época moderna, donde se constituyeron los ayuntamientos, así como hoy los conocemos. eh, Había otro tipo de jurisdicciones, de señoríos, de cotos, bueno, una maraña para entender es, bueno, complicado. Y lo sorprendente cuando revisaba estos documentos de esta época y algunos anteriores también, descubrí esto, que Rosende y Meixomence, que es el lugar más cercano al recinto de la Semana Verde, pertenecían bueno, dependían pues de otro señorío, en este caso del señorío de la Encomenda de Beade, que era, bueno, digamos, como una suborganización de la Orden de Malta, la Orden de los Caballeros de Malta. Y me di cuenta de lo complicado que era, como bien decías, la administración, las divisiones y demarcaciones administrativas en aquella época, que no tenía nada que ver con lo que hoy conocemos por municipios, comarcas, etcétera. Y el otro aspecto que quería comentar es precisamente lo que decías del catastro de Ensenada. El catastro de Ensenada yo creo que es fundamental para entender cómo era la vida en el siglo XVIII. A mediados del siglo XVIII, por parte de la corona y su ministro de Hacienda, creo recordar, el marqués de Ensenada, de ahí su nombre, pues lo que se hizo fue, así grosso modo, unos trabajos de averiguación de carácter fiscal para acabar con toda la maraña de tributos, impuestos que pagaban los pobres, la población, y crear solamente un único impuesto. Eso generó una cantidad ingente de información que en un primer momento pues no siguió adelante el proyecto. Hubo un segundo intento que también se quedó en nada, pero en ambos casos el segundo intento es como una revisión de la documentación previa unos 10 años después. Recoge una cantidad, como decía, ingente de información. Hay un vecindario, es decir, nombra a todos los cabezas de familia, cuánta gente había en cada casa, profesiones, ganados. Incluso yo he todo. leído en algún artículo que incluso mencionan pues las colmenas que había. Es decir, Exacto. un documento súper detallado Al final, de cómo era la sociedad en el siglo XVIII. sí, como te decía, como tenía esa finalidad fiscal, lo que querían saber era todas las ganancias que podía haber o el valor de lo que tenía la gente. Entonces, por eso describían también que si tenían casas, cómo eran esas casas, altas, terreñas. En caso de Ponte no había pazos, entonces no sé cómo lo describen en esos casos. Describen también las propiedades, los bienes inmuebles, las fincas, las distinguen por tipos, si son prados, si son de labradío, si son de monte, calidades, en función de la calidad pues tendrían que pagar más o menos, ¿no? Es una descripción muy amplia, pero tiene un gran pero. Los que entienden más que yo de esto, que son muchísima más gente, ¿no? Que es, los historiadores especialistas en la edad moderna y que trabajan o trataron el catastro de Ensenada, lo que dicen, afirman y casi avisan de que no debemos tomar al dedillo la información ahí contenida. Me explico. Al ser de carácter fiscal, lo que buscaban era recaudar. Uh-huh. Y la gente, mayoritariamente pobre, ¿no? Porque la sociedad era como era en aquel entonces, no contaba o no decía todo lo que tenía. Podría decir que tenía 4 vacas, que ya era el rico, digamos, de la aldea, y en cambio decía que tenía una. Si tenía, no sé, 80 ferrados de tierra, en verdad, pues decía que tenía 20. Porque claro, a mayor número de inmuebles, de ganados, de lo que fuese, mayor sería la proporción de esa futura contribución, única contribución le llamaban, que tenía que pagar. Quitando eso, quitando que la información no es 100%, no es
quizá no 100% veraz, pero sí, perdón, lo digo bien, no es que no sea veraz, sino que no es completa. Es decir, nos falta muchísima información en las fincas, por ejemplo, la descripción de las fincas, eh, los, eh, los colindantes pues son así como muy difusos. Aquí había muchos montes comunes que eran de toda la población, de toda la parroquia, pues también tienen unos límites difusísimos. De hecho, ahí recojo en el libro algún caso. Prácticamente no sabes dónde empieza y dónde acaba. Exactamente, no prácticamente los límites de un monte que era muy pequeño eran los límites de la parroquia, que no cabe. Pero bueno, como documentación es fantástica. Yo esto la descubrí gracias a mi tía unos años antes de empezar esta investigación, que fuéramos a Pontevedra, no recuerdo muy bien a qué, y me dijera, vamos al archivo provincial que hay, que se llama el Catastro de Ensenada, vamos a ver qué es. Entonces vi por primera vez pues, los libros, vi todo, y después más tarde pues fui recogiendo más información y dándome cuenta de lo valiosísimo que es ese documento, porque hay que tenerlo en cuenta. Esto se hizo en lo que era la antigua Corona de Castilla, que no es todo el territorio del actual Estado español, sino bueno, pues esa parte del territorio. Entonces, para conocer el siglo XVIII, o por lo menos tener una pequeña idea, como te decía, porque no es completa, es yo creo que el documento de referencia. Vamos, que ya en el siglo XVIII una de las, digamos, conclusiones o resúmenes que se puede sacar es que ya había pues una cierta, bueno, obsesión por intentar medir o controlar los bienes y todo el patrimonio que existía, aun tratándose de un pueblo, de una zona, digamos, pues pequeña, con una población o una superficie no demasiado extensa. Exacto. A pesar de ello, pues había esa, bueno, esa obsesión o intención de querer controlarlo todo, ¿no? Sí. Si seguimos un poco más adelante, adelantándonos ya en torno a 1800, pues hay las guerras carlistas. Aquí, por ejemplo, donde estamos grabando ahora mismo, bueno, yo leyendo tus artículos he descubierto que Chapa, pues llegó a ser pues capital de Trasdeza, o centro administrativo, Sí. al menos en el comienzos del año 1800. Hasta que, bueno, por las guerras carlistas creo que hubo pues algún incidente grave y por una cuestión provisional trasladaron el centro administrativo a Silleda y después ya se mantuvo hasta hoy. En esos años también he podido leer que investigaste acerca de un lugar que se llamaba Casas do Monte, donde albergaron numerosa artillería, munición, armas, precisamente para defenderse contra esos ataques en un momento de guerra. Ese lugar todavía se conserva intacto desde el año 1860 o 50, no lo sé. Sí, as Casas do Monte es un lugar que a día de hoy pertenece a Silleda. Como su nombre indica, pues está rodeada de monte. Realmente está en una zona que si entras a Silleda por donde entres no lo vas a ver, ¿no? Está en la zona norte, por la carretera que va hacia Ocastro y Cuidado, otras no des una parroquias. ubicación exacta, a ver si No, alguien no, va a entrar. no, Munición. ahora no hay problema. Es un lugar que en origen era una casa, era a Casa do Monte. Era una casa que dependía del lugar bueno, que era como anexa o, bueno, que estaba integrada en el lugar de Meixomense. Lo que pasa que, claro, con los siglos, quizá con las décadas, no es tan antiguo, eh, por la distancia, no tanto a ese lugar, sino a la iglesia parroquial, pues acabó pasando a Silleda, como otros muchos lugares por estas tierras. Y lo que tiene de particular es que ya en la Guerra de Independencia, en torno a 1800, entre 1808 y 1814, pues ahí ya tuvo un protagonismo, bueno, un cierto protagonismo, porque en esa casa, que en ese momento aún era una casa, una sola casa, estuvo el cuartel de las tropas que se conformaron aquí en Trasdeza para combatir a los franceses. Célebre es en esas fechas la batalla de Ponteledesma, donde, bueno, el ejército, digamos, de Trasdeza, pues combatió y derrotó parcialmente. Después fue una derrota que cambió de bando, ¿no? Después los victoriosos fueron los franceses.
Combatieron eso en Ponte Ledesma, y el primer cuartel de los altos mandos y dirigentes de ese ejército estuvo en esa casa. Y lo que pasa que estaba en una ruta o cercano a una ruta donde podrían entrar cualquier, bueno, pues caer en una emboscada de tropas francesas. Y lo trasladaron al Pazo de Trasfontao, que está también en la parroquia de Silleda. ¿Qué pasó en las guerras carlistas? Unos 30 años después, ahí el dato quizá lo tomo de otros autores y quizá haya una confusión, yo espero que no, porque estaría contando ahí una mentira, espero que no. Hai outra confusión con outra casa do monte que había en Escuadro, non sei moi bien, esta sí que non la tengo ahora mismo localizada, donde es más plausible que estuviese ese arsenal de los carlistas, no de los isabelinos. Si recuerdas, ahí combatían las tropas favorables, o bueno, del bando de Isabel II, y los de su tío, Carlos María Isidro de Borbón, que de ahí fueron unas tropas carlistas. Y quizá ese dato pues lo haya que tomar con pinzas, pero fuese en un sitio o en otro, era un arsenal increíble para esa época, ¿no? Y al final, para combatir en uno u otro sentido, pues era una barbaridad. Sí, sí, desde luego, sí. Bueno, yo he podido leer en el artículo que hablaba de, bueno, 200 unidades de, no sé si armas, pero de todo tipo, es decir, no se trataba de 4 pistolas. Sí, sí, no era eh, nada de juguete, efectivamente. Sí. También, bueno, en ese siglo, bueno, en los años en 1800, también es verdad que, bueno, hay otro par de acontecimientos que también pues, es interesante, ¿no? Rememorar. Uno de ellos es el caso que le ocurre a Vicente Costoya, una persona pues originaria pues de Ponte también, que es enviado a Cuba por el servicio militar, a realizar el servicio militar, y que con Vicente pues sí que también, bueno, como en tus artículos describes, que parece que hubo alguna que otra confusión cuando, bueno, por desgracia, llega la triste noticia de su fallecimiento. Transcurrieron como unos cuantos meses durante los cuales como que sus familiares no pudieron conocer directamente la verdadera causa del fallecimiento. Exacto. ¿Era quizás una situación que pudo ocurrir con más personas o crees que se trata de un caso aislado? No, yo creo que era lo habitual. La historia de Vicente Costoya, o Vicente Custodia, como aparecen en los documentos, eh, creo que es la tónica, o fue la tónica general de muchísimos jóvenes que fueron reclutados para el servicio militar obligatorio, para el ejército, y que, pues por desgracia, pagaron con su sangre el estar bien en el servicio, bien en una guerra que pudiese haber en ese intermedio, ¿no? La historia de Vicente bueno, quise rescatarla porque me pareció muy interesante lo que comentas, ¿no? Todo esa burocracia que hizo que la noticia llegase a su madre, era hijo de madre soltera, con casi 2 años de retraso. Que hay que situarse, ¿no? Estaríamos en 1863, cuando él fallece en Cuba, estaba destinado en el ejército español con base en Cuba, y entre que falleció en ese año hasta que llegó la notificación 2 años después, casi 2 años después, en 1865, es difícil, creo yo, ponerse en la piel de esa madre que tenía al menos Vicente y algún hijo más. No sabemos si en una época en la que había una mortalidad infantil muy alta, y no sabemos si vivían más hermanos y fallecieran de recién nacidos o de muy pequeños, pero bueno, Vicente era, por lo que pude investigar, el menor de varios hermanos. Claro, no sé si se hallaba sola su madre, si aún tenía algún hermano más mayor que él. Y ponerse en la piel de esa madre que durante al menos esos 2 años, pero tampoco tenemos constancia, o al menos de momento no encontré el documento que lo acredite, cuánto tiempo llevaba ya en Cuba, en el ejército. Entonces, toda ese tiempo que
probablemente no hubo muchísimas noticias, porque si más tarde la correspondencia, las cartas entre España, entre Galicia y la inmigración en América, pues también se retrasaban muchísimo. No me quiero imaginar lo que pasaba en aquella época. Saber que a día de hoy tu hijo está en Sí. tal sitio y no tienes noticias hasta dentro de un año o dos, y porque te llega una notificación de que ha fallecido, pues creo que es duro. Y ahí aproveché esta historia de Vicente para contar también otros casos de jóvenes que sufrieron el mismo destino, bien fuese en el servicio militar o en el servicio, como llaman, servicio o real servicio de las armas o palabrería similar, y que eran jóvenes que podemos decir que fueron generaciones perdidas, ¿no? Que una población, sí que era una población bastante grande, digamos, cada familia pues tenía un número considerable de hijos, que bueno, muchos de ellos fallecían muy jóvenes, pero esto sí que ya en su juventud, adultez, pues quedó trabada ahí su vida. Y me gustó un poco, pues, recuperar bueno, sacar a la luz esta historia un poco en homenaje a esos jóvenes que dieron Ujú. la vida de esa forma. Sí, bueno, y desde luego, pues en aquellas épocas, desde luego que el viaje ya solo desde aquí hacia un territorio que se encuentra a miles de kilómetros con los medios de transporte de aquella época, es decir, ya no sé qué es peor, si el viaje en sí o después el momento de combatir. Eh, Ahí no, Además que también, por ejemplo, en Cuba, pues es otro clima, es exacto. decir, enfermedades tropicales que pudiera existir en aquel momento, no tengo yo claro cómo se combatían o si había forma de combatirlas, quizá ni siquiera existían medios para erradicar eso. Y vas bastante expuesto, la verdad. Ya Claro, casi más peligroso el viaje que sí, el disparar. que el estar allí, sí, Sí. realmente, y de Vicente tenemos pues como la confirmación de que efectivamente falleció en un hospital, no sabemos la causa, creo recordar que no, bueno, en la acta de difunción no pone la causa, pero me imagino que pudo ser por fiebres derivadas de alguna Ujú. enfermedad tropical o por un disparo. No sé, porque no lo aclara. Pero sí que, como comentas, otros muchos no sabemos realmente qué fue de ellos porque no tenemos ese documento que nos diga, no, falleció y está enterrado y tal, aquí, por esta causa, o no, pero está aquí enterrado. Los demás jóvenes que también aquí enumero, tengo referencias de ellos porque en las actas de difunciones de sus padres, pues quizá nombran a sus hijos y entre ellos dicen, y fulanito que falleció en el servicio de las armas, o en el caso de uno que su padre dejó pagado funeral y bueno, las honras fúnebres para su hijo, falleció el padre y después tuvieron ese funeral. Entonces, la incertidumbre que se creaba una vez estos jóvenes marchaban era inmensa en las familias, de no saber si están vivos, de no saber si al fallecer dónde fallecieron, si realmente llegaron a su destino, como decías, Ujú. porque decías, a Cuba son miles de kilómetros que muchísimos Vicente era un chaval de Meixomense, de interior de Galicia, nunca vio el mar antes de embarcarse, era todo en barco y tuvo la suerte de que llegó a Cuba, pero ¿cuántos quedarían por el camino y los echarían literalmente por la borda? Ujú. Los cadáveres. Efectivamente. Eso nos hace también llevar, ir a, bueno, a otro tema pues también que quería tocar, que es el de los medios de transporte, ¿no? De la época. Si nos vamos a Ponte en concreto, pues en Ponte pues era un lugar de paso a través de ese puente y conecta como dos caminos, bueno, dos lugares, ¿no? De paso para comerciantes y también evidente, por una cuestión religiosa que conectaba Silleda con O Corpiño. Entonces, por ahí transcurre unas vías que tú rescatas en los artículos, por donde la gente, Mm. tratantes, se acercaban cruzando esas tierras para comprar ganado, para comercializar con ganado, ganado que en algunos casos incluso he leído que llegaba hasta Inglaterra, que iba hacia Inglaterra.
Entonces, al final, estas vías de comunicación de Ponte conectaban no solo el comercio local, sino que llegaban incluso a ser la clave para después el comercio internacional. Por lo que eso nos lleva a rescatar un poco el camino da feira antiguo del que tú hablas en los artículos, ese camino por el que transita pues comerciantes y gente por motivos religiosos para acercarse al Corpiño. Ahí también se produce un incidente en el Pozo do Abogado, en una barca, porque volviendo otra vez al tema de los medios de transporte, el ganado, para transportarlo de un lugar de la tierra al otro, tenía que cruzar el río y transportaban ganado en barcas. Sí, como decía antes, Ponte, eso, debe su nombre a ese puente, ¿no? Ese primigenio puente que se construyó para salvar el obstáculo que era el río Deza y servía para dar quizá mayor seguridad a esa ruta comercial, religiosa, ¿no? Que se fue creando en torno, bueno, con puntos de origen y destino bueno, muy diferentes, ¿no? En este caso arrancaría de Silleda y continuaría pues más allá, Corpiño, más allá de las tierras de lo que hoy es Vila de Cruces, Arzúa, etcétera, ¿no? Pero claro, el tema del puente, no siempre, no hubo épocas donde no había puente. La Ponte da Insua, que es la que consideramos madre y que dio origen al nombre de Ponte, eh, no sabemos en qué época se derrumbó en el río. Hubo otras en otros puntos del río bueno, para intentar cruzarlo pues de manera más o menos rudimentaria y de forma simultánea o no, porque ya te digo, había veces, épocas en que sí había puentes y épocas en que no, había barcas en el río, en los pozos creados, muchos de ellos para encauzar el agua hacia molinos que se fueron construyendo generalmente en el margen derecho, ¿no? De Vila de Cruces, lo que hoy es Vila de Cruces, Lelín, etc. Y los comerciantes, los tratantes de ganado que venían de esas tierras, de Arzúa principalmente, pues tenían que, o bien, si había puente, pasar por el puente. Si era esta época, el río en algunos puntos se puede cruzar a pie, bueno, te mojas los tobillos, pero bueno, no es mayor Sí, dificultad, no cubre no cubre gran cosa. demasiado. Ya. Y, o si no, si la había, por barca. Era una plataforma por donde se montaban y cruzaban de una orilla a otra. Eh, el Camino de la Feira, como decías, que se conserva ese nombre y lo rescaté un poco, primero desde la toponimia, ¿no? Porque al final en la historia, en mi caso, jugué también gracias con la toponimia y con la genealogía, ¿no? Al final te plantas con un documento, ves un nombre de un sitio, pero también ves gente, ¿no? La gente que compraba, vendía esa cosa o lo que fuera, ¿no? Entonces, como que esas tres ramas se juntan, se unifican en estas investigaciones. Y como decía, el Camiño da Feira no fue único, al final se llamó así a cualquier camino que iba hacia uno de esos puntos para cruzar el río, bien hacia la Ponte da Insua o las barcas o lo que fuera. En el caso de la historia que mencionas, había escuchado esa historia, la escuché de mi padre muchas veces, pero yo me imaginaba que había pasado hace siglos. Hasta que, pues, realmente unos meses antes de escribir el artículo recogiendo esa historia, volvimos a hablar sobre el tema y le dije, pero esto a saber cuándo pasó, seguramente en 1800, tal. Y dijo, no, no, esto lo contaba mi padre por mi abuelo. Y dije, bueno, pero entonces si lo contaba mi abuelo hace nada, bueno. Y me puse a investigar en hemerotecas de diarios, bueno, diarios que ya hace años que cerraron, ¿no? Hemerotecas históricas, y encontré un par de noticias o tres relacionadas con ese accidente, con ese ahogamiento de tres feriantes. Que tuvo lugar en 1932, que yo me imaginaba, como te decía, que había sido pues, muchísimos años atrás.
Entonces, de ahí saqué los nombres. Pero claro, se sabía qué había pasado, pero no se sabía cómo se llamaban los paisanos. Los nombres, de dónde eran. Claro, no pude cotejarlos con la identidad real, no fui a archivos a la zona de Arzúa y Santiso, que era de donde eran originarios, pero bueno, por lo menos les pude poner nombre y lugar de procedencia. Claro, una historia que mi abuelo contaba que él se cruzara con esos tratantes y con muchísimos otros, ¿no? Como, o sea, como las gentes de Ponte y otras parroquias por donde circulaban esas comitivas, fueron testigos de esas estampas a lo largo de las décadas y los siglos, ¿no? Una comitiva de muchísimo ganado, llevado Ujú. por una docena de hombres. Lo que pasó ahí, bueno, pues por desgracia, entre el calor y que quizá no era el medio más adecuado, Sí, incluso seguro que la el carga, movimiento de los el movimiento de los animales animales, desestabilizó la... exactamente, la barca se vino abajo, bueno, dio la vuelta, como los animales iban presos, pues perecieron allí, los tratantes no sabrían nadar y se quedaron allí, el barquero fue el único superviviente y se rescataron, bueno, los cuerpos, eso sí, parece, cuentan o contaban que se lograran rescatar, pues como los jamones, las partes traseras de algún de esos animales. Pero bueno, eso daba idea, ese suceso y otros muchos que, bueno, pues no quedaron registrados, que un poco es la pena, ¿no? Que muchas veces sucedieron cosas que, buenas también, claro, no solo cosas malas, que no quedaron registrados, entonces no tenemos más, no conocemos más historias como ella, pero esta que sí quedó en la memoria de la gente y de lo que, bueno, la memoria también bebe este libro y estas investigaciones de ella, eh, queda como ejemplo esta historia de lo difícil que era la vida para esa gente, o cómo fue la vida para esa gente durante muchísimo Ujú. tiempo, ¿no? Esos que salieron de su casa, no sé qué día de la semana era, pero era el 23 de agosto, la feria en Silleda era los días 6 y 23, era un 23 de agosto, no sé qué día de semana era, pero bueno, salieron ese día por la mañana o de madrugada y no volvieron. O sea, no Ujú. volvieron vivos, ni volvieron, claro, Ujú. directamente pues se irían para el Camposanto. Entonces, es un ejemplo, como comentábamos antes también, lo de Vicente Costoya, de esas historias de vida, de esas historias de sufrimiento, en muchos casos, ¿no? De padecimiento de la población, que de alguna manera pues intenté recoger aquí. Ujú. Sí, yo creo que es lo bueno que tiene tu libro es esto, que al final recoges eso, los cambios en la sociedad a nivel de pues a qué se dedicaban las gentes, cómo era la sociedad en eso a lo largo de los siglos y también casos concretos de estos incidentes que ocurrían que reflejan un poco cómo era pues Ponte y cómo era también España en esas épocas. Exacto. Este es un lugar en el que después, más adelante, ya en el año 1900, se funda la primera central hidroeléctrica. Era un sitio en el que había varios molinos ya. Creo que un poco el fundador fue Pereiro, creo que es el nombre o Sí. apellido de la persona que un poco tuvo la iniciativa, ¿no? De emprender con eso. Y tiene también, pues, creo que es un dato histórico importante, ¿no? El hecho de que haya sido un sitio pionero para crear una central hidroeléctrica pues desde luego que también es algo bastante a destacar, ¿no? Que es un lugar que generaba pues electricidad y que era bueno, un recurso que en aquellos momentos, lógicamente ahora no es lo más normal del mundo, pero en aquellos momentos de normal no tenía nada. Sí, era como, creo que como magia, ¿no? Ahí me gusta la frase que el nieto de Perfecto Pereiro Castro, el fundador de la eléctrica de Silleda, que también se llama Perfecto Pereiro, recoge o escribió en las memorias que hizo de su abuelo hace ya, creo que ya una década, unos 10 años, eh, que dice: Ponte sacó de las tinieblas a Silleda. Y me gusta un montón esa frase porque al final refleja la realidad. Evidentemente, sin Ponte no podría llevarse a cabo esa hazaña, y mucho menos sin quien la hizo posible, sino sin Perfecto Pereiro. Eh, Ponte por su relieve, por ser una zona bastante llana, pero muy cercana al río, donde en muy
muy poca distancia hay una gran pendiente. Eso contribuyó a que el río de Rosende, que es el curso de agua donde se instaló la central, tuviese durante siglos bastantes molinos que utilizaban construyeron allí los vecinos de Rosende y otros lugares para moler el grano, ¿no? Y aprovechando ese caudal que a día de hoy pues es mucho menor, ¿no? Pero en su momento entiendo que sería brutal la cantidad de agua que bajaba por él. Y ese relieve que te comentaba, ¿no? De en muy poco espacio en muy poco espacio, pues unos pendientes grandes, lo que hizo que Pereiro pues se decantase por Ponte. Y por también, claro, la cercanía con Silleda. Al final fue un joven que se trasladó a Silleda desde su parroquia natal en Lalín, en Noceda, y ahí pues fue empezando desde abajo de todo hasta convertirse en un empresario de renombre en la villa, que aquí lo reivindico también, debería pues realizársele el homenaje, un espacio que lleve su nombre al menos o algo que recuerde la obra de ese hombre. Eh, Fue un empresario que se dio cuenta de que en otras partes de Galicia y de España la electricidad ya era algo, bueno, pues más o menos habitual y que pues dio en la tecla Ujú. al Como un decir, visionario de la un época. visionario de la época Sí. dijo, pues aquí hay que hacer lo mismo. Entonces eso, por proximidad y por las características de Ponte, ¿no? Montó primero una pequeña central, que sería, bueno, sería una construcción pequeña, con un estanque desde donde acumulaba el agua y lo enviaba por una tubería hacia ella, hacia la dinamo que tendría, la turbina, perdón, que tenía en ella. Y claro, la electricidad sería, claro, a día de hoy vemos normal mucho lucerío, pero entonces era nada, no se vería nada con ella, pero él la empezó a utilizar para sus negocios en Silleda, ¿no? Para un molino eléctrico que tuvo en Silleda, un aserradero que también montó. Con los años esa central se quedó pequeña, construyó aguas abajo otra mayor, bueno, se alternaban, cuando uno estaba en mantenimiento utilizaban la otra, pero bueno, en definitiva, sin Ponte y sin Pereiro, pues a día de hoy Silleda tendría luz, evidentemente, porque otros después, como el caso de Cesario Sánchez, Bastián de Grava, que fue el que adquirió la eléctrica años después, pues desarrollarían pondrían la electricidad a disposición de todos los vecinos, pero bueno, como siempre, tiene que haber un visionario, un impulsor y tiene que haber un lugar donde se haga. En este caso, pues fue Ponte. Y ahí hay muchas anécdotas sobre Pereiro y la relación con Ponte. Durante muchos años la luz de la iglesia, por la relación que tenía cercana con el entonces párroco, no tuvo coste ninguno. Las fiestas de San Verísimo, que era una festividad, una romería que se perdió, por desgracia o por suerte, no sabemos. Hace años se dejó de hacer, pues se iluminaba, fue de las primeras fiestas nocturnas que tuvieron luz, algo que era inédito, ¿no? En esa época se alumbraría con lámparas de gas, con velas, con no sé. Y el San Verísimo de Ponte pues fue la primera, creo yo, de Silleda en estar iluminada, muy pobremente, claro, pero bueno, con luz eléctrica gracias a Pereiro. Ujú. Bueno, la electricidad un poco pues fue el impulsor y digamos que se puede atribuir a Ponte de donde nació de este invento. Y además de electricidad, también hay otro elemento que también lleva en Ponte mucho tiempo, a pesar de haber sufrido un cambio de localización, que es bueno, lo que era antes en los años 1800 y tantos la iglesia de San Miguel, que pasó a una capilla, a Capela dos Remedios de Ponte. Ujú. Ahí se traslada por una cuestión de que, por lo que he podido leer en los artículos, había muchas inundaciones y además estaba como en un enclave o en un lugar que no era demasiado conveniente para las poblaciones, que tenían como que hacer unos desplazamientos quizás demasiado largos, ¿no?
para ir y se cambia a la Capilla dos Remedios de Ponte y permanece ya ahí hasta hoy. Hasta hoy, exactamente. Con 200, tirando 200 años para atrás, sigue en el mismo lugar. Otro de los elementos que también se ha mantenido a lo largo del tiempo, bueno, mejorándose, entiendo que también, en tus artículos también incluso rescatas el hecho de que esa capilla se construyó, se mejoró con unas piedras que ya estaban en el anterior santuario, que llevan las piedras originales. También otro detalle de, bueno, de cómo era un poco la mentalidad de la época, ¿no? Que la gente pues verdaderamente utilizaba los recursos que tenía en lugar de tirar todo y hacer otra nueva, que se haría hoy en día. Y también pues revela un poco eso, es decir, como que a través de tus artículos has ido reconstruyendo como colocando diversas patas de la silla, la historia del Ponte, a través de la sociedad, a través de la iglesia, de esas verbenas y fiestas que bueno, que es San Verísimo, que también comentabas en los artículos, que fue pues en su momento un lugar de, bueno, de juntanza de muchísimas personas, no solo de Ponte o de las inmediaciones de ese lugar, sino que también se acercaban personas de más lejos. Y eso nos da ya una visión pues muy completa de lo que llegó a ser esa localidad y de que realmente sí hay una historia quizás más antigua de lo que puede parecer, y además que tampoco hemos tocado el tema de la toponimia y de numerosos nombres de lugares que tenían tras da igrexa o sino, nombres que todavía hoy estoy seguro que vecinos allí aún quizá la gente quizás con edad un poco más avanzada que nosotros pues lo recuerda. Sí, sí. Eso nos lleva pues a caer en la conclusión de que, bueno, de que es un lugar, una tierra que tiene una historia más larga e interesante de lo que puede parecer, aún a pesar de lo que comentábamos al principio, de que quizás pues, no es un sitio en el que habitan, digamos, los ricos, ¿no? De España. Con todos estos ingredientes que tú has ido introduciendo a través de los diferentes artículos en los últimos siglos, lógicamente se plasman en el libro que has traído a presentar hoy. Y ya, pues, de los últimos años, lógicamente, pues ya estamos en el siglo XXI y lógicamente ahora ya ha habido pues, grandes obras que han cambiado por completo lo que hemos estado hablando hasta ahora, la autopista AP53, la ampliación de la Feria de la Semana Verde, que ha como cogido parte del terreno de Rosende o de Ponte, y eso también ha transformado el paisaje que tenéis. Todas estas reformas y grandes obras han cambiado lo que era el Ponte del que tú nos has estado mostrando hasta ahora. ¿Cómo crees que el futuro, o dentro de 100 años, evolucionará este lugar? Bueno, yo espero que al menos siga habiendo gente. La dinámica es que vaya cada vez a menos la población, pero mi deseo es que siga existiendo una población pues, más o menos numerosa que mantenga viva de alguna forma la esencia de lo que es Ponte, que mantenga viva sus lugares, que intente mantener viva la toponimia, que no se pierda y que tome un poco como base todo esto que hay bueno, todo esto que aquí está, se recoge ahí, mucho aunque queda por libro recoger. creo que ya lo tienes en librerías, ¿no? Sí, Se está. puede, bueno, adquirir ya en la librería, como os he dicho, Ponte, unha historia carondodeza, y bueno, yo creo que esto tiene que ser algo que merece la pena leer, porque desde luego encontrar historias que relaten el paso de los años, de los siglos, de una forma, hablando de las gentes que han vivido ahí, y además con un rigor como el que has hecho tú, porque otro tema también del que me gustaría hablar, ¿cuántas fuentes bibliográficas has utilizado? ¿Parroquiales? ¿Has ido a registros provinciales? ¿Cuántos sitios has tenido que sacar Pues información? está en el libro, no sé, así de memoria no sé, pero sí que entre archivo parroquial, archivos diocesanos, archivos provinciales, archivos nacionales, repositorios en internet,
y después artículos de otros investigadores y tal, 200, no sé, no te podría decirte un Y número, pero además muchísimo. teniendo la guía, digamos, oral de la gente con la que vives, de tus vecinos, de tu familia, Exacto, exacto. que te pueden también pues guiar un poco de... Es que yo creo que el origen un poco de todo esto que tenemos aquí encima de la mesa y de este libro está en esa memoria oral, en esas historias que yo escuchaba de pequeño, a mi padre principalmente, a otros, bueno, otros mayores de Ponte, y que me pusieron en el camino hacia, bueno, de buscar información en distintos, bueno, en un abanico grande de direcciones. Precisamente el primer artículo, cuando escribí Ponte una historia carondo Dez, el artículo de 2012, que rescaté su nombre, ¿no?, para este libro, eh, el dato, al hallar el dato de ese traslado que comentabas antes de la iglesia de San Miguel a la Capilla de los Remedios, pues fue, creo que lo principal, lo que tiró por mí para seguir investigando. Pero eso partió de la memoria oral que decía, a mí me llegó, que decía que la iglesia se había cambiado de sitio en un momento dado, en el siglo XIX, y que con las piedras de la antigua iglesia pues se amplió después, años más tarde, la capilla, bueno, la nueva iglesia, ¿no? Pero claro, era una historia que estaba ahí sin una fecha concreta, hasta que, bueno, pues revisando en el archivo parroquial encontré, no el día exacto, pero sí las órdenes, como decías, ¿no?, que se cambió por una serie de motivos y circunstancias, se cambió la iglesia. Entonces, a partir de muchas de esas historias como comentaba también, de los que se ahogaron en el Pozo de Abogado, de esas historias, de esa oralidad, pues eso me llevó a encontrar los documentos, las noticias que certificaban que efectivamente eso sucediera, y que sucediera en una fecha concreta y que era, bueno, pues más o menos verdad, porque ya sabes que la oralidad lo que tiene es que yo te cuento a ti algo, tú se lo cuentas a una tercera persona y ya vas cambiando cositas, y cuando la tercera se lo cuenta a otra, pues Sí. de la historia original a lo que llega muchas bocas oído después, es muy, muy diferente. Entonces, en la memoria oral está eso, la base de muchas de estas historias documentadas. Ujú. Pues nada, yo creo que aquí pues, hemos podido dar unas cuantas pinceladas de lo que la gente pues, pueden encontrarse en este maravilloso libro que habla de la historia de Ponte, una historia fascinante con un montón te digo, de cambios, de acontecimientos, de historias personales, un montón de cosas que yo creo bueno, muy interesante. Yo ya te digo que me lo leeré y encantado de descubrir un poco más la historia de un lugar que es un enclave de un sitio de paso, un sitio que ha sido tradicionalmente, yo me quedo con la idea de que es un lugar de paso donde muchas gentes al final confluían por motivos económicos, religiosos sobre todo, y es yo creo que una muy bonita forma de mostrar cómo era la sociedad en aquella época y cómo ha ido evolucionando hasta llegar a lo que es hoy, con acontecimientos tan importantes como eso, como la creación de la central hidroeléctrica, es decir, realmente pues yo creo que valdrá la pena hacerse con un ejemplar y nada, muchísimas gracias por estar aquí y ya te digo, si continúas con algún tipo de investigación, bueno, relacionada con Ponte o bien sea con otro tema diferente, pues nada, encantado de tenerte aquí otra vez para hablar de historia o incluso de estadística o de algún tema que quizás estés investigando por otra parte. Sí. Y nada, muchísimas gracias, Diego, por venir, por estar aquí. Y nada, ya te comentaré cuando Nada, empezaré el libro, pues muchas gracias a ti por invitarme, por eso, como decía al principio, por dar cabida bueno, en un formato de este tipo a la historia, y que, bueno, si la gente lo ve y se interesa por conocer ya no solo la historia de Ponte, sino también que le entre el gusanillo por intentar
descubrir la historia de sus antepasados, del lugar de donde han nacido, pues creo que ya el objetivo estará más que cumplido. Así que, bueno, un placer estar aquí y muchas gracias. Perfecto. Pues nada, amigos, nos vemos en el próximo episodio y nada, como siempre os digo, si os ha gustado, pues dejáis un like y nada, sentiros libres de comentar cualquier opinión o idea que tengáis al respecto y nos vemos en los próximos.